Buenos días a todos. Vamos a dar inicio a nuestra sesión del día de hoy. Vamos a comenzar con una conferencia magistral dictada por la doctora Laura del Puerto de Uruguay. El título de su ponencia es Dinámica ambiental y domesticación del paisaje, interrelaciones humano-ambientales en las tierras bajas del bioma Pampa. La doctora Laura del Puerto es licenciada en Ciencias Antropológicas con especialización en Arqueología, magíster y doctorada en Ciencias Biológicas en la subárea Ecología-Paleoecología. La formación interdisciplinaria responde al interés en el estudio de distintas formas de interrelación humano-ambiental en profundidad temporal, en cuyo marco ha desarrollado distintas líneas de investigación dentro de la geoarqueología, la paleoetnobotánica, la paleoecología y la ecología histórica. En particular, los trabajos de investigación en las tierras bajas del este y noreste del Uruguay han abordado los cambios climáticos y ambientales ocurridos desde el Pleistoceno final, el impacto de estos cambios en las estrategias de subsistencia de las poblaciones humanas que ocuparon la región y el efecto de las prácticas culturales de manejo y gestión del medio y los recursos sobre los paisajes y la diversidad biológica y cultural del territorio. Es investigadora activa del programa PEDESIVA, Geociencias del Sistema Nacional de Investigadores del Grupo de Estudios Filtolíticos aplicados al Cono Sur y coordinadora por Uruguay del Grupo de Estudios Geológicos de América Latina, GEGAL. Le damos la bienvenida a la doctora Laura. Bueno, muy buenos días a todos y todas. Un placer estar acá, retomando los encuentros presenciales del GEGAL. No nos veíamos presencialmente desde Lima y siempre es muy bueno reencontrarse con gente conocida y también conocer a nueva gente, tener nuevos vínculos y seguir creciendo como se hablaba ayer, como grupo y como colectivo. Bueno, la propuesta que traigo para compartir con ustedes hoy es, bueno, unos nuevos abordajes en estos estudios de interrelaciones humano-ambientales, donde estamos tratando de ver el rol activo del ser humano, no solamente como un agente que se adapta pasivamente a los cambios, sino que también es generador de modificaciones ambientales que han llevado a lo largo del tiempo a domesticar los ambientes, a domesticar los paisajes y a generar paisajes culturales que nos llegan hasta nuestros días con consecuencias también funcionales desde el punto de vista también ambiental muy importantes. Pero bueno, primero que nada, comentar, como lo han hecho muchos compañeros y colegas que han presentado, que la información que voy a compartir es producto de un grupo muy numeroso de compañeras y compañeros que han trabajado a lo largo de los años, desde distintas disciplinas muy variadas, y que no podemos decir que conformemos un grupo de investigación en forma orgánica, institucional, como tal, no estamos amparados en un mismo programa de trabajo, sí hemos estado articulados por distintos proyectos de investigación, pero lo que tiene es que ha sido un trabajo en términos colaborativos, prolongado en el tiempo, donde han participado muchas compañeras y compañeros. Y estas colaboraciones, como suele suceder en los países latinoamericanos, en muchos casos iniciaron en términos de intercambio o trueque de análisis, por ejemplo, ¿no? Yo te analizo los fitolitos de tu registro, tú me analizas el polen de los míos y así empezamos las colaboraciones. Eso que al principio era una forma de, bueno, conseguir avanzar en el desarrollo de estos estudios se fue convirtiendo en mi interés en la investigación de otros compañeros y sus intereses en mis investigaciones, y eso después dio lugar a que pensáramos investigaciones en conjunto, ¿no? Entonces es parte del proceso colaborativo que es muy enriquecedor, muchas veces lleva mucho más trabajo de la cuenta, pero que en definitiva aprendemos todos y es como se van generando estas redes que ayer hablábamos en la mesa redonda, que son tan importantes incluso entre los países, no solo dentro de las comunidades nacionales. Entonces, bueno, mi idea original cuando mandé esta propuesta de charla, de conferencia, era hablar sobre todo de estos nuevos abordajes que estamos desarrollando. Cuando me puse a estructurar la presentación dije, bueno, pero
y sobre todo teniendo en cuenta la temática que nos convoca hoy en este taller de Hegal, y bueno, pero no puedo obviar el punto de partida y las investigaciones paleoambientales que desarrollamos durante más de 10 años. Bueno, pongo una síntesis muy corta de eso para ver de dónde partimos. Pero a su vez, esas investigaciones también partían de otras preguntas y trataban de cambiar otras formas anteriores que había de visualizar o de concebir el ambiente. Entonces dije, bueno, capaz que también es interesante en estos talleres donde también problematizamos temas, es ver un poco también cómo la visión sobre el ambiente y su relación con las culturas ha ido cambiando con el tiempo, ¿sí? Para situarnos como sujetos históricos, para entender que lo que hoy nos puede parecer que es transgresor en nuestras miradas, dentro de unos años quizás se ha visto como reduccionista y simple, como nos pasa ahora con las visiones anteriores, y también para entender que no generamos verdades, sino respuestas a preguntas que nos hacemos partiendo de ciertos marcos teóricos, lógicos, culturales, conceptuales, que están históricamente contextualizados. Entonces, bueno, un poco también porque parte, como vamos a ver, de estas concepciones del ambiente y de su relación con las culturas, son heredadas históricamente, ¿no? Y siguen siendo vigentes, sobre todo a nivel social, pero también en algunas partes de la academia, visiones que son coloniales, eurocéntricas y que sobre todo se definen por tener una oposición dicotómica a naturaleza y cultura y por utilizar estas categorías como polos tensionales para clasificar también a las culturas. Entonces, según lo que nos enseñaron en la escuela, en el liceo, por lo menos a nosotros, y supongo que será común en muchos países de América Latina, en ese polo tensional y evolutivo, en un extremo está la naturaleza y los primitivos, los bárbaros, los simples, y en el otro polo están, en el caso de América Latina, las altas culturas, ¿sí? Los mayas, los aztecas, los incas principalmente, que era como a nosotros nos enseñaban estas culturas en la educación formal, más vinculadas a la civilización y al desarrollo. Y ese esquema evolutivo y dicotómico sigue estando vigente, muy vigente, demasiado vigente en nuestra sociedad, y eso genera problemas de puesta en valor y de conservación de parte de estos registros arqueológicos. Entonces, bueno, un poco para ubicar y contextualizar, eh, no era eso lo que quería hacer, ahí, el puntero era. Uruguay, ¿sí? Que es en nuestro país, se ubica dentro del bioma Pampa. El bioma Pampa, todo Uruguay está dentro del bioma Pampa. En Uruguay hay un único bioma, que es la Pampa. Fitogeográficamente corresponde a los pastizales del Río de la Plata. Es obviamente un ambiente de pastizales, pastizales templados. Toda esta región que incluye parte de Argentina y del sur de Brasil, son todos ecosistemas de pastizales con distintas características, más tipo pampa en esta zona de Argentina y de campos en Uruguay y el sur de Brasil. Dentro de esta macroregión, si bien estamos estudiando en varias localidades, nos hemos focalizado más intensamente en el sector uruguayo de la cuenca de la Laguna Merín. Es una cuenca transfronteriza, es decir, se comparte con Brasil y de hecho la frontera es política, pero todo lo que vamos a hablar acá también trasciende esa frontera y de hecho ahora estamos trabajando con colegas del lado brasilero porque los fenómenos, los temas ambientales y culturales son compartidos. Este es el sector uruguayo de la cuenca de la Laguna Merín y se caracteriza sobre todo por planicies muy bajas, 5, 10, 15 metros sobre el nivel del mar, muy bajas realmente, con drenajes obstruidos, un montón de lagunas costeras y un gran desarrollo de zonas bajas de humedales. Y estos humedales han sido recientemente reconocidos por su importancia biológica, ecológica, y han sido declarados zonas de reserva de biosfera, sitios Ramsar, etc. Ello, no obstante, no ha impedido que en las últimas décadas, sobre todo a partir de la década del 70, 80, pero cada vez en forma más intensiva, se estén desecando a pasos agigantados, principalmente producto del desarrollo del agronegocio, el cultivo de arroz principalmente, pero actualmente también con el desarrollo de las rotaciones con soja. Pero también responde a esa visión histórica y colonial que decía de esa relación con la naturaleza como canasta de recursos,
y con la concepción de que los humedales son tierras improductivas que deben ser recuperadas, y digo recuperadas porque así se ha escuchado el término, para que puedan ser útiles a la producción y al desarrollo en un modelo de desarrollo que tiene justamente estas bases conceptuales. Entonces, bueno, un poco para ver que más allá de que estamos en un ecosistema de pastizales y que en un ambiente caracterizado por humedales, también es verdad que en una extensión realmente muy corta, a veces en 10 kilómetros, en una transecta perpendicular a la costa de 10 kilómetros, podemos encontrar distintos ambientes, desde los ambientes, bueno, más típicos del humedal, los palmares, que son característicos de la región, zonas un poco más elevadas de sierras y serranías, aquí también las costas, lacustres y la costa oceánica, ¿no? Esto tiene mucha importancia también desde el punto de vista ambiental, turístico obviamente, pero también arqueológico, porque las poblaciones humanas que habitaron este territorio hicieron un uso muy amplio de todos estos ambientes. Entonces, bueno, una cosa también interesante para comentar, que parte de esa herencia histórica que tenemos de esa concepción y de los problemas que tenemos de conservación, parten también porque cuando los primeros exploradores europeos llegaron a estas costas, venían con un objetivo muy, pero muy específico, y era encontrar una vía de acceso fluvial al oro de las tierras altas. Por lo tanto, este territorio no era de interés y no fue explorado hasta casi 2 siglos después, cuando temas de fronteras, de puertos o el ganado que había sido introducido, se había esparcido ampliamente por el territorio, representaba una riqueza, un nuevo tipo de riqueza, sobre todo por el cuero, no tanto por la carne. Entonces, 200 años después, en las primeras crónicas históricas que relatan a las culturas que habitaban el territorio, dan cuenta de grupos que ya estaban muy alterados o muy modificados en sus prácticas culturales. Habían adquirido el caballo, eran ecuestres, eran móviles, tenían un gran manejo del ganado, estaban huyendo o han sido muy disminuidos por las enfermedades, la caza de esclavos, las guerras, y las representaciones históricas, los documentos históricos que llegaron a nuestros libros y textos educativos dan cuenta de grupos cazadores-recolectores, altamente nómades, belicosos, que no tenían casa, no tenían cultura, era todo definido por lo que no tenían en comparación con otras culturas de América, ¿no? Eso también, obviamente, que con un objetivo y un propósito de interés de quien relataba, que era también justificar de alguna manera el exterminio, el sometimiento de estas culturas. Pero esa es la versión de las poblaciones de las culturas indígenas de nuestro territorio que llega hasta nuestros días y que a pesar de todas las investigaciones sigue estando en la visión de la mayoría de la población. Pero ¿qué nos dice la arqueología? ¿No? Dicen que la arqueología es la que le da voz a los que no pudieron escribir la historia, que cuenta las otras historias. Bueno, para este territorio en particular, y es con lo que más hemos venido trabajando, la arqueología nos dice, no sé si se llegaban a ver ahí los puntitos rojos, cada uno de estos puntitos rojos son estructuras o conjuntos de estructuras, de estas estructuras monticulares en tierra que se conocen localmente como cerritos de indios, y que hay miles en este territorio, principalmente vinculadas a estas áreas de humedales, ¿no? Entonces, bueno, con antigüedades que parten de 5.500 años, 5.000, carbono 14 antes del presente, y que se extienden hasta el periodo de contacto europeo. Sin embargo, no hay ningún documento histórico que dé cuenta de estas culturas habitando este territorio ni construyendo estas estructuras, ¿sí? Entonces, bueno, estas son distintas imágenes de estos cerritos de indios, estos montículos en tierras que han sido investigados en la región, ¿no? No son únicos del este, también están en el noreste y en las zonas bajas y de humedales en distintas partes del país, pero también en distintas partes de la región, y son manifestaciones arqueológicas comunes a las tierras bajas de prácticamente toda América, ¿no? Ahí tienen una visión de algunos conjuntos que son realmente densos de estructuras, y en algunos lugares, como esta zona en particular, donde hemos trabajado más intensamente, llegan a ver, no sé, 79, 80 cerritos en medio kilómetro cuadrado, es decir, densidad de sitios realmente muy, pero muy amplias. Entonces, bueno,
lo que le decía hoy, repasando, y no quiero extenderme mucho en eso para poder llegar a la parte final, que era la que más me interesaba compartir, la forma en que se ha visto esta relación de estas culturas con estos ambientes ha cambiado a lo largo del tiempo, ¿no? Desde determinismos ambientales muy marcados, donde simplemente se refería que estas culturas eran cazadores, recolectores, pescadores, que construían estas estructuras para hacer sus campamentos y estar a salvo de las inundaciones, hasta un reconocimiento posterior de que realmente revertía un poco el rol del ambiente, más que determinar, era el que había hecho posible el desarrollo de culturas más complejas, cazadores, recolectores, con economías de alta eficiencia en ambientes de alta productividad, eh, eh, ambas un poco también caracterizadas por un fuerte actualismo, es decir, sin concebir la variabilidad ambiental, que es parte de lo que después se incorporó, que se incorporó igual desde un adaptacionismo neoevolucionista, ¿no? También buscando esas respuestas humanas a la variabilidad ambiental. Y por último, esta visión más dialéctica y dinámica, que es la que en los últimos 6, 7, 8, 10 años está comenzando a abrirse camino. Entonces, bueno, no voy a ahondar en esto, pero simplemente este determinismo ambiental que nos llega desde trabajos pioneros donde todas estas áreas que no comprendían las zonas altas se caracterizaban como áreas marginales donde fue el desarrollo de tribus marginales y en esa concepción estos grupos constructores de montículos estaban concebidos como eso, tribus marginales que simplemente se adaptaban pasivamente a las condiciones del ambiente, ¿no? Con el desarrollo de la arqueología profesional en Uruguay a partir de la década del 80, la nueva camada de arqueólogos empezó a excavar sistemáticamente estos cerritos y se encontró con un panorama bastante distinto, pero además con mucho interés en revertir esa visión simplista de estas culturas. Capaz que demasiado interés que forzó incluso a bueno, usar categorías que después fueron incluso cuestionadas, ¿no? Pero entonces, bueno, en parte ese vuelco en la visión del ambiente, ¿no? Y el reconocimiento de esta variabilidad y conectividad de ambientes, pero también las excavaciones que más que estructuras para habitar en periodos de inundaciones, se encontró en los primeros cerritos excavados una gran cantidad de inhumaciones, no solo seres humanos, perros domesticados, también algunas evidencias de cultivo. Entonces, bueno, señores, esto no eran simplemente grupos que hacían esto para no mojarse los pies, sino que también son zonas ceremoniales, también hay otro tipo de manejo, y eso fue posible gracias a la riqueza y productividad de este ambiente. Entonces ahí los humedales cambian la concepción y dejan de ser un lugar que limita y que hay que hacer eso para adaptarse a ser el que hace posible que estas culturas hayan desarrollado estas estrategias y formas de vida. Y llegamos a la tercera etapa, que es un poco a partir de que las investigaciones se desarrollaron y que se empieza a extender la cronología que se obtienen para estas estructuras y se ve que no siempre fueron lugares de cementerios, bueno, 5.000 años es mucho tiempo. Entonces, bueno, ¿qué pasó con el ambiente? Las investigaciones regionales hablaban de que el nivel del mar había subido, había bajado, que había periodos secos, periodos... Entonces, bueno, pero ¿qué pasó acá y cómo fue la relación con el desarrollo de estas culturas? Entonces, bueno, ahí comienza un trabajo interdisciplinario muy interesante con colaboración con geomorfólogos, paleolimnólogos, donde se empieza a incorporar este estudio de la variabilidad ambiental y las respuestas humanas a estos cambios, ¿no? Entonces, muchos, no voy a ahondar en esto porque también lo hemos compartido en otras instancias, en otros talleres, pero bueno, de la parte paleoambiental se hizo especial hincapié en testigos lacustres de fondo de lagunas, sobre todo de lagunas costeras, pero también de humedales, ¿no? En geoformas que estas lagunas tienen en sus etapas transgresivas, por ejemplo, paleocrestas y demás, perfiles fluviales y algunos paleosuelos con un montón de indicadores biológicos, geoquímicos, sedimentológicos, geocronológicos, para dar contexto a estos trabajos, ¿no? Y desde el punto de vista cultural, se hizo especial énfasis en la distribución espacial y temporal, en los patrones de asentamientos, pero también en los procesos de formación de sitio, en las estrategias de subsistencia y en la paleodieta para ver cómo se podían articular estas visiones, ¿no? Siempre desde un punto de vista, repito, ¿no? Un enfoque que, si bien incorporaba lo temporal y la variabilidad ambiental, estaba enfocado en
Por eso decimos que es neoevolucionista, porque es un adaptacionismo también. Lo que se buscaba era ver cómo había cambiado el ambiente y cómo había repercutido en las poblaciones humanas desde un punto de vista unilateral, digamos, ¿no? Entonces, bueno, eh, en particular se buscó reconstruir los cambios en la cobertura vegetal, en los aportes de sedimentos y en los ambientes de sedimentación producto de estas alteraciones climáticas y ambientales, con dos parámetros fundamentales, ¿no? Tierras bajas, cerca de la costa, qué factores influyeron o se suponía que habían influido más en el desarrollo de estas áreas de humedales vinculadas a los cerritos. El nivel de base, es decir, los cambios en el nivel del mar, y el clima, ¿no? La precipitación. El nivel de base que no solo afecta la línea de costa, sino también el funcionamiento fluvial, ¿no? Porque bueno, los cambios obstruyen drenajes, generan cambios en pendientes y cómo fueron desarrollándose estos cambios en el tiempo. Entonces, bueno, como decía, testigos de lagunas, perfiles, sedimentos arqueológicos y estas principales líneas de investigación. Entonces, bueno, esto es un mapa que tendría que haberlo actualizado puntitos ahora, pero para que se hagan también una idea, esta es el área principal de distribución de cerritos que estamos trabajando, pero la información paleoambiental ha sido obtenida de una dispersión mayor de puntos y sobre todo con énfasis en las lagunas costeras porque es donde hemos obtenido registros de mayor resolución. No obstante, son lagunas costeras. Y no obstante eso, la mayor resolución también están muy influenciadas por el funcionamiento de la costa. Eso es bueno para reconstruir cambios en el nivel del mar, no necesariamente para reconstruir con grano fino los cambios climáticos, ¿sí? Porque están afectadas por estas variaciones de los niveles marinos, con erosión, con hiatos. Muchas veces la resuspensión es mayor que la depositación y eso también afecta mucho los registros. En la zona de humedales hemos tenido muchísimos problemas porque no hay sedimentación, porque son suelos muy pesados y muy alterados por el efecto inclusive del ganado que se entierra y remueve y a veces en 30, 40 centímetros podemos tener 3000 años, o sea, hay muy poca sedimentación, suelos muy pesados, pero bueno, también tenemos algunos registros por ahí y también de algunos sistemas fluviales importantes para ver cómo funcionó esa dinámica tierra adentro. Bueno, y entre otras cosas, por ejemplo, estos estudios han permitido reconstruir, esto es a partir de geoformas de la laguna de Castillos, ¿no? Que tienen distintos eventos de los niveles transgresivos del nivel del mar, reconstruir la evolución de estas lagunas costeras a través del tiempo y tener incluso un modelo de curva de variación de los niveles de la costa para el Holoceno, ¿no? Local, digamos. Pero también la integración de distintos indicadores biológicos, geoquímicos, sedimentológicos, permitió acompañar estos cambios del nivel del mar con modelos de cambios ambientales y climáticos más generales. Este es otro caso para la laguna de Rocha, que no quiero detenerme en detalle, pero la integración de distintas secuencias también permitió reconstruir ambientes, vegetación, clima y sus vinculaciones con los cambios del nivel del mar y también reconstruir cómo habría sido la fisonomía, la extensión de estos cuerpos y la topografía de la región en distintos periodos del Holoceno y también eso nos ayuda a entender los patrones de asentamiento de los sitios en estos ambientes y tener también modelos predictivos de dónde ir a buscar si estamos interesados en algún periodo en particular de poblamiento. Un modelo integrado, un poco de, simplemente para mostrar este contexto de lo que se ha hecho durante 10, 15 años de investigación, que un poco lo hemos discontinuado, o por lo menos desacelerado, porque después de que uno mira 1, 2, 3, 4, 5 testigos de laguna, 10, 15, empieza a encontrar la misma información y uno ya tiene otras preguntas y quiere saber otras cosas, entonces un poco esto ha quedado en stand-by o por lo menos ralentizado en términos de investigación. Pero bueno, las variables climáticas, el clima inferido, la vegetación, los ambientes y su relación con oscilaciones climáticas y ambientales a nivel regional. ¿Qué pasa con las culturas y cómo vinculamos estos cambios a partir de lo que nos interesaba ver, cómo afectaron a las culturas humanas? Bueno, estos son reconstrucciones de cómo cambió la costa y los sistemas costeros para distintos periodos del Holoceno, 10.000, 6.500, 4.000 y 2.000 años. Lo que está indicado ahí son sitios
costeros con cronología, pero también entiende, más allá de la costa, a ver la dinámica de ocupación humana en estos territorios durante todo el Holoceno. El sitio más antiguo que hay para esta región, que tiene unos 9.000 años, hoy se ubica aquí, ¿sí? En la Laguna Negra, que aquí estaría como por aquí, ¿no? Más acá. O sea, no era un sitio costero y probablemente las ocupaciones humanas antiguas, si fueron costeras, están actualmente bajo el agua. ¿Sí? Entonces, también ayuda a visualizar y a entender parte de la ausencia de los registros o pensar dónde se podría ir a buscarlo tratando de tener otra perspectiva. Pero en el caso de los cerritos, que es lo que estábamos trabajando y más nos interesaba, también lo que vimos con la distribución espacial y temporal de las estructuras es que hubo un corrimiento en la ocupación de estos ambientes a lo largo del tiempo, ¿no? Los sitios más antiguos se concentran en el sector de India Muerta y Sierra de los Ajos, que actualmente se ubica por aquí, son humedales altos de cotas 15, 20 metros sobre el nivel del mar y a partir de 3.000, 2.500 años hay un corrimiento hacia los humedales que se vinculan a las lagunas costeras y incluyendo también a la laguna Merín. ¿Y esto es por qué? Bueno, justamente por esta evolución de estos ambientes a lo largo del tiempo. Cuando los primeros cerritos comienzan a construirse, el contexto ambiental es este, y lo que hoy son humedales interiores eran humedales bastante costeros o muy próximos a lo que era en ese momento la costa. Y los humedales que se desarrollaron posteriormente en las áreas más bajas no existían porque estaban o invadidos por el mar o eran salobres. Entonces, aquí es cuando se produce este primer evento intensivo de construcción de montículos que hacia el 3.000, 2.500 antes del presente parece que dejan de ser ocupados o por lo menos construidos en estos ambientes. ¿Qué pasó allí? El nivel del mar descendió. Con el descenso del nivel del mar cambió el nivel de base, se entallaron cursos fluviales que captaron cabeceras de otros cursos y cambió el drenaje de estos sistemas de humedales, que de pasar de ser humedales casi permanentes pasaron a ser estacionales y con contexto climático más seco, también un estrés ambiental mayor y ya no tenían esas propiedades tan óptimas como lo tuvieron durante este periodo. Y con el descenso del nivel del mar empiezan a quedar disponibles los otros humedales que hoy caracterizan a toda esta región y por lo tanto las cronologías sobre las lagunas costeras e inclusive las que hay para el sur de Brasil son más recientes. Bueno, esto como les decía es una línea de trabajo que desarrollamos durante bastantes años y que tendió a ver esta relación de forma unilateral también porque era muy importante generar esta información contextual, porque no existía y el énfasis se puso en reconstruir esto, ¿sí? Pero una vez que esto estuvo más o menos establecido y también otras líneas que no quiero cómo fueron incorporando distintos recursos en estos distintos momentos, intensificando o diversificando, llegamos a tener un panorama bastante completo de cómo evolucionaron estos ambientes y cómo fue la relación con estas estrategias de ocupación en el caso de los cerritos de Indios y también de las zonas costeras. Y en ese punto fue que empezamos a plantearnos nuevas preguntas, nuevas miradas, con eso ya resuelto, pero también tratando de integrar al ser humano no como un agente pasivo de adaptación, sino como un agente activo, también modelador y como agente de gestión de estos ambientes y de generación, como vamos a ver, de nichos ecológicos, ¿no? Entonces, bueno, la agencia humana, el manejo ambiental, la gestión de la biodiversidad, las alteraciones humanas en estos ambientes y la herencia que de ellos nos queda en nuestros días. Y esto haciendo énfasis en prácticas intensivas de mayor visibilidad arqueológica, como es la manipulación de suelos y drenajes, los suelos antropogénicos, la arquitectura en tierra, acá estamos hablando de las propias estructuras, no solo de los cerritos, sino de canales y de otro tipo de estructuras en tierra, pero también prácticas poco intensivas que pueden ser de alta frecuencia pero baja visibilidad, como por ejemplo el manejo del fuego, que vamos a ver que los tenemos muy referidos en el registro, pero poca información contextual. Y en este caso, que es una foto actual, obviamente, esto es un conjunto de cerritos de indios y esto es un pajonal quemado, porque estas prácticas de manejo ambiental, por ejemplo,
con el uso del fuego se siguen manteniendo hasta el día de hoy, ¿sí? Para generar rebrotes más tiernos, para que el ganado coma, pero también porque hay una concepción de que el pajonal es maleza, hay que combatirlo, hay que limpiar el campo, eso sigue estando muy marcado al día de hoy. Entonces, en esta imagen conviven, aunque con diferencias cronológicas bastante importantes, estas prácticas intensivas con estas menos intensivas, pero que pueden tener realmente mucho impacto también en el manejo ambiental. Entonces, parte de lo que hemos estudiado y algo de lo que comentaba Noelia en su presentación, que lo estamos haciendo no solo para los cerritos, sino para otros suelos antropogénicos del país con otras características, pero también integrando los cerritos, esta imagen capaz que no es muy elocuente, pero todo lo que hay acá abajo de estos árboles son cerritos, es un conjunto de cerritos, y estos son pajonales, y acá se ve bien las planicies donde los otros parches, vamos a ver, de árboles son forestación moderna y exótica, prácticamente no hay otro desarrollo de vegetación arbórea que no esté asociada a los cerritos, ¿no? Entonces, bueno, algunas características de estos suelos, alta concentración de nutrientes respecto a los suelos adyacentes, 600, 700, 800 veces mayor concentración de nutrientes en estos suelos antrópicos respecto a las planicies circundantes. Mayor porosidad, tiene una textura más gruesa, los suelos de planicie son suelos pesados, arcillosos. Los cerritos, a diferencia de las estructuras que compartí ayer una compañera que no recuerdo el nombre, no fueron construidos traslocando horizontes de suelo simplemente, sino que hay una preparación del sedimento. Si hubieran solamente depositado las arcillas circundantes, primero se hubieran patinado mucho, segundo, se hubieran lavado mucho con el agua y no hubieran llegado hasta el día de hoy. Parte de lo que le da porosidad y estructura a estos suelos es que tienen un contenido de gruesos, de grava, de arena gruesa, muy importante, que está compuesta en 99 o 100% de material arqueológico, ¿sí? En estas zonas no hay gravilla, no hay material grueso para incorporar a la mezcla constructiva y eso se suplantó con material arqueológico. En muchos casos, sobre todo en la fracción grava, está compuesta por nódulos de tierra quemada que en muchos casos procede de hormigueros y termiteros que crecen en el entorno. Entonces es un gesto constructivo. Para que estas estructuras se eleven y perduren en el tiempo, se hacía una preparación de los sedimentos previo a ser incorporados como gestos constructivos para dar elevación. No solamente eso, ¿no? También hay ocupaciones, también hay otras actividades que también dan cuenta del crecimiento y el uso de estas estructuras. Bueno, muchas veces, son sobreelevados, nos inundan. Cuando hay inundación, todo lo que queda fuera del agua son los cerritos de indios, prácticamente lo único, y están asociados frecuentemente a canales de drenaje o de desagüe que, también tienen su dificultad para ser analizados, pero que también los estamos abordando. Esto es simplemente nada, dos de estas estructuras que se han estudiado junto con los suelos circundantes y a partir de distintas características sedimentológicas, la composicional arqueológica de los sedimentos, bioquímica, geoquímica, se distinguen claramente y netamente de los suelos circundantes. O sea, son suelos antropogénicos generados a partir de la acumulación, el transporte y acumulación de sedimentos antrópicos que fueron preparados para generar esas elevaciones. Pero también estamos viendo que tienen consecuencias funcionales muy importantes, ¿no? Estas propiedades edáficas también hacen que sobre ellos crezca una vegetación que no estaría allí si no estuvieran estas estructuras. En estos ambientes no hay árboles. Muchos de los cursos que son de poca competencia, meandriformes, no generan tampoco bosques ribereños, son simplemente los grandes cursos los que generan estos bosques. Por lo tanto, hay una fuerte asociación de estos cerritos con la presencia de una vegetación que es azonal, que está vinculada a estos suelos en particular y a estas estructuras en particular. Son islas de vegetación en este contexto de humedales y pastizales. Y la gente del lugar las conoce como islas. Y tienen un nombre de isla, la isla de Alberto, la isla Larga, la isla del Tigre. En la nomenclatura local se las refiere como islas, porque están fuera del agua en las inundaciones y porque tienen estas características que además llevan a que uno las pueda
identificar fácilmente, incluso a través de imágenes satelitales, ¿no? Bueno, es un atractivo para la ocupación histórica. Hay muchas casas construidas sobre estas estructuras, hay corrales, hay quintas, la gente valora la fertilidad de estos suelos y planta, como se hizo también en tiempos precoloniales, ¿no? Pero también tiene usos agrícolas ganaderos muy importantes. En estos lugares inundables, los cerritos son el único refugio en épocas de inundaciones para el ganado, y en épocas de verano y de sol y de calor es la única sombra que tienen disponible. Entonces también tienen una valoración y un uso muy importante, pero que mal manejada lleva a la erosión y el deterioro de las estructuras. Si a esto le agregamos, como mostraba Noelia, el efecto del agronegocio de las arroceras, esto acá es tierra de arroz, que muchas veces los aran hasta la base, y si no tienen árboles los aran todos, bueno, están realmente en franco deterioro. Y bueno, me voy a tener que apurar. Nada, esas cosas que hacemos los científicos, que a veces necesitamos demostrar a través de técnicas estadísticas, cosas que son de amplio conocimiento y que ya sabemos que son así, pero era importante mostrar realmente la relación que había de estos cerritos con la presencia de esta vegetación en el lugar. Por lo tanto, estos son análisis estadísticos que muestran que la presencia de cerritos incrementa la probabilidad de presencia de vegetación leñosa en el área, cosa que era visible a simple vista, pero bueno, a veces hay que mostrarlo con números, lamentablemente. Bueno, y parte de la caracterización y la puesta en valor y entender también cómo es el efecto de este manejo, esta domesticación del paisaje, nos llevó a hacer una caracterización biológica de estos ecosistemas de cerritos, ¿no? Entonces, relevamientos de vegetación. No me voy a detener en esto, pero sí quería contarles que hemos encontrado que los bosques de los cerritos, además de no poder estar ahí si no estuvieran los cerritos, son únicos en el país, no se corresponden con ninguna formación de bosque nativo, ¿sí? No porque tengan especies raras o que estén fuera de su rango de distribución, pero sí en la asociación y en los patrones de dominancia de las especies. Esto nos lleva a decir que pueden ser clasificados como una categoría nueva de bosques para Uruguay. Uruguay tiene un 5% nada más de su territorio con cobertura arbórea nativa, es uno de los países de América Latina y el Caribe con menor superficie proporcional de bosques. Entonces, la importancia de estos bosques, además desde el punto de vista de generar parches ambientales y promover la riqueza y diversidad, puede ser también considerada a una escala nacional. Entonces, bueno, también en este mismo sentido y trabajando con colegas de distintas disciplinas y con estudiantes de gestión ambiental, también quisimos caracterizar la biodiversidad, la fauna también asociada a estos bosques, ¿no? Mediante fototrampeos, avistamientos de aves, relevamientos de murciélagos. O sea, estamos desarrollando un montón de líneas para qué, bueno, para poner en relevancia estos ambientes como herencia de estas prácticas antiguas de manejo y gestión del paisaje. No voy a entrar en detalles, pero realmente hemos encontrado una gran riqueza de especies, muchas en peligro de extinción, pero que además se acoplan a la riqueza de los ambientes donde se inscriben los cerritos. Entonces no es solo la riqueza de estos bosques, sino que esa se suma a la del pajonal, a la del humedal, a la de las lagunas costeras, y en su conjunto hacen que sean esos ambientes en general más ricos y biodiversos. Entonces, bueno, hasta aquí. Y ahora sí me tengo que apurar. Hasta aquí lo que ya tenemos hecho, en lo que venimos trabajando, y esta es la parte de las nuevas preguntas y nuevos abordajes. Esto es así, estos cerritos son suelos antropogénicos diferentes, únicos, generan ecosistemas únicos que llegan a nuestros días y que tenemos que valorarlos para poder contribuir a su conocimiento y a su conservación. Pero bueno, esto es así, es una consecuencia pasiva de estos manejos ambientales, es decir, estas cosas suceden, no el caso de los suelos, pero sí, por ejemplo, el caso de estos paisajes vegetales, es un producto del abandono de estas estructuras y entonces no deja de ser importante si se hubiera desarrollado después del abandono, porque de todos modos responden a estas prácticas. Pero es una herencia posterior o también fueron cosas que se fueron gestando, promoviendo y manteniendo durante el propio proceso de construcción y uso de las estructuras. Entonces, bueno, seguimos trabajando, como decía Noelia, en los procesos de formación y caracterización de estos suelos, porque también nos interesa ver como estrategias y como alternativas que puedan ser más sustentables a pequeña escala desde el punto de vista de la agroecología para la producción.
pero también en la antigüedad de estos paisajes vegetales y también en la historia del fuego, que está estrechamente vinculada con estos suelos y con estos paisajes. Entonces, para ello tenemos una batería de análisis geoquímicos y paleobotánicos que estamos desarrollando, tanto en los cerritos como en los suelos adyacentes, como en los escasos registros paleolimnológicos que hay asociados a los sitios, con integración de múltiples indicadores, que bueno, algunos les voy a comentar. Entonces, bueno, por un lado, en lagunas y registros paleolimnológicos exteriores a los sitios estamos tratando de encontrar estos registros del fuego, la historia del fuego a nivel más regional, como para correlacionar y también entender y tener ese blanco y ver si los picos de fuego se correlacionan también con los picos de mayor intensificación en las ocupaciones humanas y para también saber cómo es la dinámica natural de fuego en nuestros sistemas. Esto es simplemente una imagen de algunos análisis que se están llevando a cabo, pero también quisimos probarlo en los sedimentos arqueológicos de los cerritos. ¿Por qué? Porque vimos que hay mucha termoalteración. La tierra quemada nos está hablando de fuego, los restos óseos que hay están quemados, está todo muy termoalterado y por lo que hemos también leído en los trabajos de suelos antropogénicos, el fuego es un factor clave y fundamental que complejiza estos suelos y que permite que gran parte de esos niveles de nutrientes sobrevivan largo tiempo. Entonces dijimos, bueno, ¿qué hay del fuego? ¿De dónde? Si no había árboles más allá de los cerritos y los cerritos estaban siendo ocupados, capaz que no tenían tantos árboles, ¿qué fuego? ¿Cómo era esa gestión del fuego? ¿Qué se quemaba? ¿De dónde obtenían esa combustión? Entonces, bueno, esta colega que trabaja en polen y en microcarbones, le dijimos, bueno, ahora vamos a mirar cerritos y casi se muere. ¿Sí? Porque los microcarbones que vio en los cerritos no se parecían a nada de lo que había visto, a nada de lo que había. Ella trabajó muchos años en la sabana venezolana, también vinculando los fuegos antrópicos, la dinámica del fuego, y dijo, no, esto no se parece a nada. Estaba lleno de fitoclastos oscurecidos, no se sabía si eran carbonizados o no eran carbonizados, tenían bordes irregulares, redondeados, erosionados, y casi nos mata. Pero como también le gustan los problemas, igual que a nosotros, dijimos, bueno, vamos a tratar de correlacionar con otros indicadores, a ver si podemos discriminar acá qué es un microcarbón y qué no. Entonces, bueno, integramos el análisis de fitolitos quemados, de macrocarbones, y cuando digo macro quiere decir que no se miran en microscopio, sino a lupa. En general no tiene más de 2 milímetros, es muy poquito en la cantidad de carbones grandes que realmente existen. Entonces, bueno, estas son algunas fotos en algunas secuencias de cerritos que estamos trabajando con estos macrocarbones, digamos, los microcarbones y los fitolitos quemados también para ver, sobre todo con la parte de fitolitos, que se estaba quemando. Y bueno, ahora les voy a contar un poco más de detalle. Pero también integramos otros indicadores y trabajando con colegas que son de química, por ejemplo, y de física, dijimos, bueno, vamos a probar con termogravimetría, nos dijeron ellos, que ahí podremos definir cuál es el porcentaje de la materia orgánica que es recalcitrante y que por lo tanto se pueda correlacionar con la combustión, con la quema y podemos compararlo con otros indicadores para calibrar. Bueno, pues tampoco nunca habían visto en muestras de sedimento que se comportaran igual, hubo que adaptar montones de protocolos, quedaban todos los recipientes pegoteados, o sea, siempre que le llevamos una muestra de cerrito a algún colega para hacer un análisis diferente se agarran la cabeza, pero de esas agarradas de cabeza también surge la interacción y cosas realmente productivas. Bueno, nada, no va a dar tiempo de detenerse, pero acá está la integración de sedimentos, de geoquímica, termogravimetría con distintos tratamientos, los fitoclastos, los fitolitos, los microcarbones, los macrocarbones y algunos totales. ¿Y qué fue lo que empezamos a ver? Que había como una alternancia, que había distintos eventos, que nada se correspondía con nada, pero sí, depende cómo se leyera. En términos muy generales, lo que vimos es que había como eventos donde había depósitos de sedimentos muy ricos en microcarbones y en fitolitos quemados, bajos en macrocarbones, y que a eso le seguían etapas de baja concentración de microcarbones y fitolitos quemados, pero alta concentración de fitoclastos no carbonizados, y así en varios eventos a través del tiempo. Y eso que
nos llevó a pensar, bueno, niveles de acreción, donde el sedimento que se aporta está enriquecido en microcarbones, en fitolitos quemados, porque es preparado fuera y traído para la construcción, seguido por momentos de estabilidad, donde se pudo haber desarrollado una vegetación leñosa con un tapiz vegetal que aporta esos fitoclastos no carbonizados, que luego son sepultados por otros eventos de acreción. Eso nos llevaría a pensar que sí hubo cobertura leñosa en distintos momentos de ocupación del sitio y que los periodos donde las hubo aparecen otros restos que son más de el uso in situ de los sitios. Y finalmente integramos otros análisis de pirólisis también para tratar de articular, y acá puse solamente 2 gráficos porque esto sí es un mundo que realmente es muy complejo, la estructura molecular de la materia orgánica, pero principalmente la curva de la lignina y de la materia orgánica pirogenética, que también tienen, cuando una tiene picos máximos, otra tiene mínimos, y entonces estaría también corroborando estas alternancias que estamos viendo con los otros indicadores, ¿sí? Entonces, bueno, esto también, los picos de lignina, que si bien se deterioran en profundidad, también están mostrando que hay algunos máximos que podrían indicar que allí hubo cobertura leñosa en estas estructuras, ¿no? Bueno, esto no voy a entrar, simplemente comentarle que la mayoría de los fitolitos quemados son de vegetación herbácea, principalmente esos pajonales que veíamos, ¿no? Como principal fuente de combustible. Y a esta colega también le pedimos que mirara el polen y los palinomorfos en estos mismos sedimentos, y también casi nos vuelve a matar porque la preservación es muy mala, pero sí encontró algunos escasos granos de polen, pero con antigüedades de 2.500 años antes del presente, que nos indican que algunas especies arbóreas características ya estaban presentes, y también, bueno, maíz, que es un extra, pero para nosotros es el primer registro de polen de maíz en Uruguay, en contextos arqueológicos. Pero también encontró una gran diversidad de esporas asociadas a sistemas boscosos que están presentes en distintos niveles del cerrito. ¿Qué quiere decir esto? Que los cerritos no fueron arbolados y vegetados después de su abandono, sino que durante el proceso de ocupación, de crecimiento, de construcción, estas propiedades que tienen fueron quizás no buscadas intencionalmente, pero sí mantenidas, promovidas, quizás también manejadas de alguna manera, ¿no? Y con estas prácticas fueron creando sus propios nichos ecológicos. Entonces estamos sabiendo que hay un manejo ambiental, de fuego, de suelos, de gestión de estas islas forestales, que tienen una continuidad histórica en muchos usos, que los paisajes actuales son producto de esta historia y esta interacción de larga data, y que están amenazados por estas nuevas formas modernas de habitar, digamos, los territorios, ¿no? Entonces, bueno, esto simplemente porque ya me pasé de tiempo, además para mostrarle parte de lo que estamos haciendo, integrando esta información, pero también estas son guías, los paisajes arqueológicos de las regiones, donde arrancan desde la ocupación indígena, colonial y esclavista, rural tradicional, y cómo se van incorporando nuevas capas a estos paisajes, hasta llegar al presente, donde sobre todo el uso agroindustrial lo que está haciendo es sobre todo borrando toda esta historia del paisaje en forma muy rápida, no solo el registro arqueológico, sino todos estos ambientes, su biodiversidad y su riqueza en un contexto más amplio. Esto es otro ejemplo también para otro sistema, otro lugar, pero más o menos lo mismo en contexto temporal y climático, distintos momentos de ocupación y cómo se fueron configurando estos paisajes a través del tiempo hasta la actualidad. Entonces, bueno, estos son paisajes amenazados que necesitan ser entendidos y valorados en su integralidad para poder ser gestionados y preservados. Para eso necesitamos investigar, generar mayor conocimiento, pero también cambiar, y con esto ya cierro, disculpas, nuestra forma de entenderlos y de ponerlos en valor. Con esto a qué me refiero, y retomo muy rápidamente algo que hemos conversado en estos días. Muchas veces los intentos por poner en valor estos ambientes nos han llevado a caer en esquemas que son los mismos que nos generan los problemas que tenemos, en esos esquemas evolucionistas unilineales, y estamos buscando complejidades, monumentalidades, donde no necesariamente las tiene que haber, ¿sí? Entonces, esto tiene un valor. No digo que no sea complejo, esta gestión del medio fue compleja, pero en otro sentido de la complejidad, no en el sentido evolutivo que nos lleva a estar más cerca
de las altas culturas o de los niveles mayores de desarrollo. O sea, si queremos realmente romper con esos esquemas y cambiar y poner en valor estos paisajes, estos registros, también tenemos que salir de esas trampas que nos llevan a querer tratar de mostrar todo el tiempo que eran más complejos que, o que eran construcciones monumentales, o que eran, no necesariamente, esto tiene un valor per se, tiene una complejidad que es distinta y el desafío es poder integrarla, discutirla, analizarla desde otra perspectiva que nos permita cambiar los discursos hegemónicos que son parte de los problemas que tenemos en nuestra relación actual con el ambiente. Y eso es todo. Muchas gracias, doctora Laura. ¿Alguna Me pasé. pregunta? Hola Laura. Hola. Hola, ¿me escucho bien? Yo te escucho. Primero, perdón porque llegué un poco retrasado, el metro hoy estaba infernal. Yo también llegué Sí, estaba atrasada, terrible. debo reconocer. Hoy yo tuve que golpear para entrar en el metro, estaba muy complicado. Bueno, tus trabajos siempre me encantan, con la riqueza de información y sirven de referencia para nosotros, ya te dije en otra oportunidad. Yo quería tratar una cosa específica. Mostraste ahora dos diapositivas, esta y la anterior, que está muy encuadrado con lo que estamos haciendo y yo que hablé durante la conferencia, que son las distintas firmas en paisaje. Se puede volver un poco a este otro. Este es lo que estamos trabajando exactamente con esta estructura para identificar distintas firmas, la mezcla de las distintas firmas y cómo lo podemos identificar. Me encantó esta parte, saqué fotos y voy a enviar para nuestros compañeros que están trabajando. Pero la pregunta es de otra cosa, Laura. Mostraste los perfiles, yo tengo acompañado a lo largo del tiempo los perfiles de cerritos y todo, el trabajo con el suelo para la construcción. Y los cerritos tienen distintas capas, ¿cierto? Son distintas capas con distintas características. No necesariamente. Algunas más livianas, más fuertes. Sí, pero no hay dos cerritos que sean iguales. Claro. O sea, lo que tienen en común, el patrón general, es la variabilidad. No hay dos cerritos que sean iguales. Algunos distintos. parecen tener cosas discretas que se ven fácilmente y otras parecen a simple vista algo mucho más homogéneo, pero que es después en el análisis detallado de los porcentajes, las abundancias y distintos parámetros que se pueden discriminar algunas cosas discretas. Pero no es fácil. No es fácil. Si No. yo me recuerdo cuando hicimos campos durante el Hegal de La Paloma. Fue La Paloma, ¿no? Sí. Fuimos en Laguna Castillo. Sí. Me olvido. Mi pregunta es ¿cómo la geoquímica post formación del cerrito puede enmascarar algunas informaciones, puede producir otras informaciones? Y eso siempre me preocupó porque nosotros tenemos algunas cosas muy un poco semejantes en el Pantanal. Sí. Y siempre se discute lo que pasó en estos momentos de que puede mascarar y puede poner otras informaciones para el investigador. Sí. Mi cuestión es bueno, yo no quise poner todos los datos, por ejemplo, el análisis de pirólisis, ¿no? Que da la estructura molecular de la materia orgánica. En muchos de estos cerritos lo que muestra mayormente es que hay degradación microbiana, por ejemplo, y muestra muchos de esos componentes producto de esa degradación y esos procesos pedogenéticos posteriores, y se puede ahí en la relación de distintos elementos ir discriminando cuáles son procesos naturales producto de esa génesis y cuáles pueden vincularse con variaciones más de tipo cultural, que además siempre hay que asociarla, como todas las cosas, ¿no? El análisis multiindicador es el que nos permite tratar de ir limpiando de ruidos, que los hay, por supuesto, ¿no? Como hablaba, estos microcarbones, que no sabemos si son microcarbones, que tal vez sí, que están erosionados, hay procesos muy, pero muy intensos de actividad microbiana, de funcionamiento de esos suelos que son tan ricos, que alteran y modifican muchas cosas. Poder discriminar en eso qué es un producto, un legado original y qué es ese proceso también es un desafío bastante importante, y para eso es que este esfuerzo de integrar distintos indicadores, que es un dolor de cabeza también para nosotros, porque, por ejemplo, en las reuniones con
el que hace los análisis de pirólisis, yo salgo con unos dolores de cabeza increíbles cuando empieza a hablar de las moléculas, las estructuras, y te habla que los NH no sé cuánto aumentan, disminuyen, y que la relación con esto está indicando, y bueno, genera un esfuerzo muy, muy importante, pero es necesario porque son decididamente muy complejos y muy difíciles de abordar, porque son 5.000 años en algunos casos. 5.000 años de construcción, de uso, de mantenimiento, con vegetación creciendo, con árboles, con mucho más porosos. Sin embargo, 5.000 años después tienen valores de fósforo 600 veces superiores a los suelos adyacentes. Entonces, no todo se mueve tanto, algunas cosas sí. ¿Por qué? Es parte de lo que también queremos saber. Bueno, pues muchas gracias, doctora Laura. Un aplauso, por favor, a la doctora. Muchas gracias. Un regalito para usted y una constancia.